a seguir con esta serie de enseñanzas. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que esté aquí con nosotros, que guíe mis palabras, que Él haga nuestro entendimiento receptivo a lo que hoy vamos a aprender. Señor, te damos gracias en esta hora por este tiempo que nos permites estar en tu casa. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí ya presentes, como aquellos que quizás vienen en camino. Te pedimos que los traigas con bien para que todos los que hoy vamos a estar en esta reunión salgamos edificados, salgamos con conocimiento nuevo quizás, o afirmando el conocimiento que ya tenemos. Ayúdanos a ver lo práctico de tu palabra, que no nos grabemos solamente teoría, sino que aprendamos a discernirlo en nuestra vida para ponerlo por obra. Bendice a mis hermanos en esta hora y suple toda necesidad que quizás puedan traer. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bueno, pues hace 8 días estábamos hablando acerca de cómo el Padre, Dios el Padre, pues influía también en el Hijo. De hecho, siempre están influyendo, ninguno puede actuar por separado, siempre los tres están trabajando en unidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero hay porciones de la palabra en donde nos dice específicamente qué acciones tomaba Jesucristo, qué acciones eran guiadas por el Espíritu Santo y qué acciones también son guiadas por el Padre. Entonces, hace 8 días veíamos acerca de todo lo que el Padre hacía a través del Hijo. Hoy vamos a seguir, vamos a terminar con estos puntos. Vamos a ver, ahora sí no recuerdo qué inciso llevábamos, de acuerdo a las diapositivas, pero vamos a ver, perdón, el K. Bueno, entonces seguiría el qué, acá, L, ¿no? El L sería que el Padre ordenó que los ángeles adoraran a su Hijo. Si alguien puede leer Hebreos 1:6, por favor. El Padre ordenó que los ángeles adoraran a su Hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Gracias, hermana Clara. Vemos aquí en esta carta de los Hebreos cómo hay una distinción. Sabemos que hay grupos que en su tiempo fueron llamados herejes por la iglesia primitiva, que no reconocían a Dios, a la segunda persona de la divinidad como Dios, sino que decían que era un ser creado, que era como un ángel. Hoy, hasta la fecha, sigue habiendo posturas de este tipo en las cuales pues se piensa que Jesús no es propiamente Dios, sino que ha sido un ser creado. Sin embargo, con este pasaje de Hebreos, nosotros estamos viendo cómo esa postura o esa forma de pensar se puede derribar, porque aquí la palabra está diciendo cómo Dios ordena a que los ángeles adoren a Cristo. La palabra es clara y no es un pasaje aislado. Si nosotros podemos ver o recordar cuando Jesús vino a la tierra a nacer, ¿qué pasó con los pastores que estaban también en la escena, vamos a llamar, del nacimiento de Jesús? ¿Qué se les apareció? Una estrella que los guió. No, esos eran los magos, pero a los pastores se le aparecieron ángeles, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, del verso 8 al verso 15.
dice, por favor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con Dios, para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Gracias, hermana. Vemos aquí entonces lo que leyeron en Hebreos, complementado en el Evangelio de Lucas. Estos ángeles clamaban, ¿verdad? Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres. Vemos cómo el nacimiento de Cristo causó este deseo de los ángeles de adorarle. Y esto es algo que nosotros debemos de tener bien en cuenta, hermano. Nosotros como creación de Dios, como criaturas, debemos siempre adorar a nuestro Dios. A veces las circunstancias que suceden en nuestra vida pues nos hacen que ante la grandeza de nuestro Dios enmudezcamos y no le adoremos como Él es digno. Sin embargo, la palabra siempre nos ha enseñado a través de estos pasajes que estamos viendo cómo esa adoración siempre es necesaria en la vida. Imagínense estos ángeles. La palabra de Dios en Apocalipsis nos muestra una escena donde están delante de Dios miles y miles de ángeles y le están adorando y le están glorificando y no se cansan de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor nuestro Dios, quien era, quien fue y quien es, y están día y noche alabando a nuestro Dios. Ahora imagínense, nosotros a veces no lo hacemos, solamente cuando estamos quizás de buenas o nos está yendo bien es que adoramos a Dios. Pero la realidad es que Dios demanda siempre de nuestra adoración, no porque Él la necesite, hermano. Déjame decirte algo: Dios no necesita que nosotros le adoremos, Él no lo necesita. Sin embargo, nos da a nosotros este privilegio. ¿Por qué tenemos ese privilegio de adorar? Porque cuando nosotros le adoramos, le estamos diciendo: tú eres superior a mí, yo rindo mi vida a ti, mi vida depende de ti. La adoración trae un cambio de panorama en nuestra vida. La adoración sabemos que desencadena el poder de Dios sobre nosotros. Cuando nosotros le adoramos, cuando le glorificamos, cuando le exaltamos, Dios se agrada de eso. Hay ejemplos en la palabra, muchos ejemplos, y ahorita no los vamos a recordar porque yo sé que usted conoce estos ejemplos, y lo cierto es que en nuestra boca siempre debe estar llena de alabanza, de adoración para nuestro Dios. Yo le estoy hablando de la adoración como expresión de nuestra boca. Sabemos que la adoración implica algo más allá. La adoración debe de ser un estilo de vida en el cual nosotros siempre tenemos que estar rendidos a nuestro Dios. Pero yo lo que le quiero decir es algo bien sencillo. Use su boca para adorar a Dios. Estos ángeles lo hicieron, descendieron y se manifestaron a los pastores y empezaron a decir: gloria a Dios en las alturas, ¿verdad? Estaban con sus bocas estos ángeles glorificando a Dios. Y este efecto, vea lo que causó en los pastores. ¿Cómo dice que se fueron después de ver esta escena? Lean lo que dice en Lucas 2, 14, 15. ¿Qué dice? Sí, pero ¿cómo se fueron los pastores? Fueron contentos, alegres, alabando a Dios. Sí, se fue, gracias hermano Abel. Dice: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha
manifestado. Estaban sorprendidos, estaban alegres. Dice, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Y fueron, y sabemos que llegaron hasta el lugar donde estaban esos pastores. Cuando tú glorificas a Dios en medio de las pruebas, es una forma de dar testimonio. Es una forma en que la gente puede escuchar el mensaje de salvación. Quizás tú no lo veas desde ese punto de vista, pero todos hemos escuchado que siempre en nuestro entorno, vas en el autobús, va el conductor con su música, pasas por algún lugar y se escucha una música y esa música se va impregnando, y cuando te das cuenta, aunque ni siquiera te guste esa música, pero ya de momento estás tarareando lo que estás escuchando, ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado esto, que van y escuchan tanto una canción o simplemente está el radio de tu vecino a todo volumen y la radio transmite la misma canción, y aunque tú no la tienes puesta, se te queda impregnada. Algo subliminal, vamos a llamarlo de esta forma. Pero ese efecto produce la música, las melodías en nuestra vida. Qué bonito fuera que sin afán de que tú pongas tu música como si estuvieras en una cantina o en un lugar, tampoco se trata de perturbar la paz de tus vecinos, pero que pusieras ahí cerca de un lugar donde estuvieras. Yo una vez fui a una tienda y tenía música cristiana y pues es bonito, o sea, no estaba fuerte, la tenían como música ambiental y pues estás escuchando. No puedo decir que se me impregnó en la música porque era una canción muy conocida de Jesús Adrián Romero y pues ya me la sabía, pero así como se nos impregnan esas canciones que hablan de ahora esas canciones, esas letras que hacen con letras muy poco morales, se quedan. Imagínate qué bonito sería que la gente, a través de lo que tú transmitieras, se le quedara también el mensaje. Hoy nos enfocamos mucho en la alabanza y la adoración. Es bueno, pero esa música es congregacional. Esa música es congregacional. Antes, por allá de los 80, había muchas bandas. La Generación de Jesús, La Tierra Prometida, México 80, y sus letras eran letras completamente evangelísticas, que las ponías y hablaban siempre de ese mensaje de salvación de Jesucristo. ¿Sí? Por ejemplo, la del sacrificio que no tiene mucho tiempo que la cantó, creo que la Sociedad Femenil, en una Semana Santa. Esa canción es de esos tiempos y es una canción que habla de salvación, ¿sí? Y que esas canciones sería prudente que las pusiéramos para que la gente se convirtiera, porque es verdad, las canciones que cantamos en la iglesia son bonitas, pero muchas veces no hablan del mensaje de salvación, sino de la exaltación que hacemos a Dios. Pero vuelvo a repetir, esa música de aquel tiempo pues tenía mucho de evangelismo. Entonces es bien importante esto, es una forma de que el mensaje de salvación sea transmitido. Y tú no te tienes que estar preocupando de decir, ay, es que no he tomado un curso de evangelismo, es que no sé qué decir. Simplemente con que tú, donde quiera que tú estés, a lo mejor en tu trabajo tienes un lugar privado, tu oficinita, algo, puedes poner ahí tu música. Alguien va a llegar ahí y la va a escuchar y se le va a quedar. De esa forma se puede también trabajar. Pero por eso te digo, aquí la palabra de Dios nos habla de adoración a Jesucristo, porque la creación es lo que debe de hacer, adorar a Jesucristo. Dice la palabra, Jesús lo dijo en los evangelios, dice, si ustedes no quieren alabar, dice, yo puedo hacer que de estas piedras me
me glorifique. ¿Sí? Sabemos que Jesucristo fue rechazado por los judíos, fue rechazado por su pueblo, pero Él dijo: si ustedes no lo quieren hacer, yo puedo hacer que otros me adoren. El beneficio es para ustedes. Y sabemos cómo ese pueblo fue, pues, desechado. Esa generación fue desechada. Y bueno, les quería comentar algo más, pero no lo considero prudente ahorita. Pero muchos de nosotros somos sionistas. ¿Qué es ser sionista? Una persona que ve la estrella de Israel y Dios bendiga a Israel, Dios bendiga a Israel. Pero el Israel de nuestro tiempo es la iglesia. Es la iglesia. Un día vamos a hablar acerca de esto. No estoy en contra de los judíos, pero tampoco debemos ser tan adoradores de los judíos. ¿Sí? Hay bastante que aprender acerca de eso. Bueno, vamos a ver qué otro punto. Nos quedamos en el L, vamos a la letra M. Sí, vamos a ver que Dios, el Padre, estuvo totalmente satisfecho con su Hijo. El L, perdón, voy a volver a decirlo. El L es que el Padre ordenó que los ángeles adoraran a su Hijo. El inciso M es que Él estuvo totalmente satisfecho con su Hijo. Vea usted lo que dice Juan 8:29. Juan 8:29. Gracias, hermana Adriana. Dice: yo hago siempre lo que le agrada. ¿Cuántos podríamos decir esto así como Jesús lo dijo? Yo hago siempre lo que le agrada. Habrá alguien que levante la mano y diga: yo hago siempre lo que le agrada a Dios. Nos vemos limitados, ¿verdad? Nos vemos limitados para decir: yo hago siempre lo que le agrada. Y podemos decir: es que Jesús era el Hijo de Dios, pero en estas clases hemos visto que era 100% humano, 100% humano y 100% divino. Pero esa humanidad la tenía, igual que tú, igual que yo. Fue tentado en todo, dice la palabra de Dios en Hebreos, pero sin pecado. Él se mantuvo firme en su propósito, Él se mantuvo firme en la visión que el Padre le había dado. Y eso fue lo que hizo que se mantuviera siempre agradando al Padre. Dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo hago siempre lo que le agrada. Y el saber que tú estás haciendo lo que le agrada a Dios te da la convicción, te da la confianza. A veces cuando pasamos por circunstancias adversas, llegamos a pensar: Dios está conmigo. O le decimos: ¿por qué me dejas solo? Pero Dios siempre está ahí. Él prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Si lo que falla en nosotros es la fe, porque a veces no estamos haciendo lo que a Él le agrada. Pero Dios nos hace la invitación. Hablábamos un día acerca de la perfección. Dios le dice a Abraham: sé perfecto. ¿Sí? Anda delante de mí y sé perfecto, le dijo a Abraham Dios. También no recuerdo si se lo dijo a David o a su hijo Salomón. Pero la realidad es que Dios busca eso, que nosotros seamos perfectos. Y como lo mencionábamos en aquella ocasión, perfecto no es que tú no tengas faltas.
Perfecto no es que tú no tengas errores. Perfecto no es que tú no tengas caídas. Perfecto no es que tú tengas tentaciones o que llegues a pecar. Perfecto es que tú reconozcas tu falta y se la digas a Él. Diga: Señor, estoy luchando con esto en mi vida. Es algo que lo traigo arraigado, quizás desde mi infancia. Quizás es algo con lo que yo nací, porque es algo que es familiar, Señor. Y me cuesta mucho después de 50 años, 60, 70. No sé qué tiempo podamos tener un hábito, alguna conducta, algún pecado en nuestra vida. Y no es fácil desecharlo. Pero si permanecemos, si buscamos y nos esforzamos. Acuérdense lo que la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, verso 2. Dice: no te conformes a este mundo, sino renuévate. Tu entendimiento tiene que ser renovado. Y eso es algo que debemos de entender. Esa es la perfección. Cuando tú dices: bueno, es que yo crecí en este ambiente, pero yo reconozco que este ambiente no es agradable delante de Dios. Así sean mis padres, así sean mis abuelos, así sean mis seres más queridos, yo sé que este ambiente no es bueno. Porque a veces, lejos de reconocer estas situaciones, hasta las encubrimos. Las encubrimos. Pero no, Dios quiere que nuestro corazón se vaya purificando. Ya en otra vez hablábamos acerca de la obra del Espíritu Santo, que la vamos a ver cuando hablemos del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo siempre nos va a estar encaminando hacia la santificación. Pero depende de nosotros que queramos, que nos dejemos moldear, que nos dejemos ir transformando por el poder del Espíritu Santo. Si no lo dejamos, siempre vamos a caer en situaciones repetitivas. Son como círculos viciosos. A veces decimos: ¿por qué me está yendo mal, Señor? Y Dios en su misericordia nos levanta, pero seguimos en lo mismo, y otra prueba, y otra prueba, y otra prueba. Y no es porque Dios sea malo, sino que Él quiere perfeccionarnos. Eso es su función. Dice que Él nos quiere perfeccionar hasta aquel día, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Eso es lo que busca Dios. No busca que suframos, sino lo que Él busca es que nosotros podamos cada día parecernos más a Él. No quedarnos estáticos, sino avanzar. Usted, cuando está en un camino lejos de su casa y no tiene hacia dónde dirigirse, pues no se queda ahí, busca ayuda, busca caminar, trata de salir. Lo mismo debe de pasar en nuestra vida cristiana. Pero muchas veces nosotros en nuestra vida cristiana nos quedamos estáticos. Nos quedamos así como cuando el día que nos bautizamos y ya no avanzamos. Pasan 10, pasan 20, pasan 40, pasan 60 años y continuamos en la misma situación. Dios no quiere eso. Dios quiere que vayamos avanzando. Y cuando nosotros avanzamos, entonces, así como Él se complació en Cristo, o se sintió satisfecho, también se siente satisfecho de nosotros. Vean lo que se lo voy a volver a leer. Dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Se da cuenta? Qué bonito tener esa convicción que Jesús tuvo, y que hoy Dios nos invita para que la tengamos también nosotros. Jesús es el modelo de algo que después vino a ser en todo aquel que creía en Él.
Dijo Juan el evangelista, el apóstol dijo que a todo aquel que le recibió le dio el poder, el derecho de ser hecho hijo de Dios. Hijo de Dios. A veces, hermano, es muy difícil poder explicar la doble naturaleza de Cristo. Los que han estado aquí viniendo cada jueves en todo este tiempo que hemos hablado de Cristo, cuando tratamos ese punto, traté de ser lo más simple posible para darme a entender, porque realmente yo cuando estaba buscando la información, así como que lo tuve que leer varias veces para poderlo entender, y bueno, de una manera sencilla lo tratamos de exponer, pero aún así es difícil, yo lo entiendo. De hecho, en redes sociales, cuando hablábamos acerca de las herejías, decimos, pero es que eran de aquel tiempo. No, esas herejías siguen habiendo, siguen existiendo, siguen discutiendo los hombres de estudio acerca de cosas que nunca se van a poner de acuerdo. Sin embargo, en Cristo nosotros tenemos un modelo que quiso también o quiere reproducir en nosotros. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, lo podemos entender que está nuestro espíritu, pero también está el Espíritu de Cristo. Y no le voy a decir que nosotros tenemos una doble naturaleza, pero la realidad es que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Viene a morar en nosotros. Y está con nosotros. Entonces, en tu vida, ¿a quién más le vas a hacer caso? ¿A tu propio espíritu o al Espíritu de Dios? Eso no es una herejía, eso está en Gálatas. Dice que siempre están en oposición. Nuestros deseos, que le llaman comúnmente carne, y el Espíritu de Dios siempre están en oposición, ¿verdad? Pero ahí está el Espíritu, dispuesto a ayudarnos, dispuesto a estar con nosotros. Y cuando nosotros le hacemos más caso al Espíritu, como Jesucristo lo hizo, entonces nosotros podemos decir, siempre hago lo que te agrada. Y entonces nosotros vamos a saber y comprender que el Padre está satisfecho con nosotros. Con esto no te quiero decir que si tú pecas, Dios te va a poner una cara de enojo y se va a poner así, te va a ver con ira. No. ¿Sabes qué pasa cuando nosotros caemos y no reconocemos nuestros pecados? Cuando seguimos transgrediendo y transgrediendo y transgrediendo, y porque los demás lo hacen, yo también lo hago, y porque yo no veo que castiga a aquel por ser pecador, yo también lo voy a hacer. ¿Sabes qué es lo que pasa en el terreno espiritual? Dice la palabra que el espíritu se contrista. No se enoja. Dios es tan bueno que no se enoja. Se contrista. Su espíritu se contrista. Y bueno, ¿a ti te gusta causarle dolor a alguien que es bueno contigo? ¿A cuánto les gusta causarle dolor a alguien que ha sido bueno con ustedes? Yo creo que a nadie, ¿verdad? A menos que en verdad seas muy malo. Sí, porque hay gente que tú le haces bien y te lo regresa con maldad, siendo honestos. Pero de aquí yo no creo que ninguno de nosotros, si alguien nos hace bien, pensemos en hacerle algún mal. Bueno, pues debemos de pensar que el Espíritu Santo es una persona que está en nosotros. Y cuando nos hace ver por diferentes circunstancias que estamos mal y perseveramos haciendo ese mal, nosotros le estamos haciendo un daño al Espíritu Santo y se contrista. ¿Cómo ven? Eso a veces no lo pensamos, pero es la realidad espiritual que sucede. Es la realidad que
que sucede. Y es por eso que hay muchos, allá afuera, ¿verdad? Aquí no sucede, pero muchos cristianos que viven tristes, que viven amargados, que viven derrotados, que sienten que su mundo se les acaba, que muchas cosas, sentimientos, emociones que en Cristo deben de estar alejadas de nosotros, pero por nuestra falta de entendimiento les abrimos la puerta y ahí siguen, causándonos dolor, causándonos tristeza, causándonos un detenimiento de nuestra vida espiritual. Y no avanzamos, y no avanzamos. Y estamos como atorados, como en una arena movediza, y no hay progreso en nuestra vida espiritual. Dios quiere que nosotros progresemos, hermano, en nuestra vida espiritual. Es bien triste cuando se escuchan cristianos que dicen: es que me siento como que ya estoy aburrido, como que ya no avanzo. Cuando en nuestra vida aparezcan ese tipo de pensamientos, debemos de analizarnos: ¿qué está pasando? ¿En dónde le estoy poniendo límites al Espíritu Santo en mi vida? ¿En qué áreas de mi vida no estoy permitiendo que el Espíritu Santo obre? ¿En qué áreas de mi vida estoy poniéndole barreras al Espíritu Santo? Porque el Espíritu, Jesús se lo dijo a sus discípulos, Él siempre quiere, pero nosotros, dice, pero la carne nada aprovecha. Entonces, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque el punto es que el Padre estuvo totalmente satisfecho con su Hijo. El Padre estuvo totalmente satisfecho con su Hijo. Y a través de Juan 8:29 nosotros lo podemos percibir. El siguiente punto es muy similar a este. Sí, el siguiente punto es que el Padre se complació en Jesucristo. Se complació, es decir, no tan solo se sintió satisfecho, sino que Él tuvo complacencia. Y hay varias citas que nos hablan acerca de esto. Una estuvo profetizada por el profeta Isaías 42:1, que dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Gracias, hermana Clara. Esta profecía es sorprendente, porque después vamos a ver que este mismo pensamiento lo dan a conocer los evangelistas. Vea usted qué dice Mateo 3:17. Alguien que busque Mateo 17:5, por favor. Mateo 3:17, ¿qué dice? Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Gracias, hermana Adriana. ¿Y alguien que busque Mateo 17:5? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oí, ¿verdad? Es importante ver cómo, y pensaríamos, fue la misma vez. No fue la misma vez. Lo que está en Mateo 3:17 es cuando Jesús baja a las aguas, y lo que está en Mateo 17:5 es en el momento en que hay una transfiguración. Sí, pero en ambos, a mí es lo que me sorprende. No habló Dios durante el ministerio de Jesús, no habló con voz audible, sino para glorificar a Jesucristo. Estaba complacido con él.
qué hermoso es cuando nos, por ejemplo, los que son padres aquí, ¿qué tal se siente cuando llega su hijo y le dice, papá o mamá, me pusieron en el cuadro de honor de este semestre, de este mes, no sé de qué momento? ¿Cómo te sientes tú como padre? Alegre, contento, satisfecho. ¿Qué haces con tu hijo? Te dice eso y ¿qué haces? Agarras y mínimo le das un abrazo. No es necesario que le digas, ay, ya te ganaste tu carro, ten la llave de tu carro. No. Pero mínimo un abrazo, un beso, lo agarras y dices, ay, hijo, qué bueno, me das mucha alegría. X, lo que tú le quieras decir. Y sientes satisfacción. Si eres una persona que vas al día o que has tenido que sacrificar por los estudios de tus hijos, hasta se te salen las lágrimas de que dices, valió la pena el esfuerzo, valió la pena este sacrificio que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque ese hijo te dio una alegría. Bueno, pues aquí nosotros vemos cómo el Padre se sentía complacido con lo que estaba haciendo Jesucristo. Yo creo que en esta enseñanza que estamos viendo aquí podemos ver el carácter, no sé si esté bien dicho, a lo mejor los que son muy estudiosos van a decir, es que no es humano Dios. No, yo sé que no es humano, pero sus sentimientos tan humanos, yo sé que sus sentimientos no son meramente humanos, yo lo entiendo, pero Él se manifiesta a nosotros para que podamos entender cómo es Él. Y yo le puedo decir que Él es más humano que los humanos. Porque vemos cómo Él sabe reconocer. Supo a través de Cristo nos dio el ejemplo, el Padre, de cómo Él sabe reconocer. Y por eso Pablo, en su teología paulina, él escribía, dice, porque todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para Dios y no para los hombres. Así lo escribió Pablo, todo lo que hagas, hazlo de corazón. Y no está diciendo todo lo que hagas en la iglesia, o todo lo que hagas en tu casa. Porque generalmente en nuestra casa hacemos las cosas perfectas. Si llega alguien con los pies sucios, le pones una regañiza y le dices, vienes con los pies sucios, y te enojas y lo pones quizás hasta lavar, ¿no? Pero cuando vas a otro lugar, pues ahí llegamos, está ahí la jerga y ni siquiera tomamos por educación la amabilidad de limpiar con los zapatos y meterlos. A veces muchos somos así. Pero, ¿quieres hablar o quieres así? Ok, bueno. Pero la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios. Quiere decir que tú en todo lugar debes de ser excelente. En tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, en la iglesia, en todo círculo social donde tú te desenvuelvas, tienes que ser una persona excelente. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo para el gruñón de tu jefe, no lo estás haciendo para el gruñón de tu maestro, lo estás haciendo para Dios. Dice, todo lo que hagas, hacedlo como para el Señor. ¿Sí? Entonces, son principios que deben de hacer, de formarnos a nosotros. No de formarnos, sino que de formarnos. Nos deben de formar todo esto. Dice la palabra también que si aún tú le das un
un vaso de agua fría a un siervo de él, tiene recompensa. Tiene recompensa. ¿Por qué te estoy mencionando todo esto? Porque la palabra, bueno, el punto es que Dios se complacía en su Hijo. Se complacía porque era una persona obediente, porque lo sabía poner en alto. Felipe le dice, muéstranos al Padre, y le dice Jesús, pues sí, me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Tú podríamos decir eso, hermanos? Si me has visto actuar a mí, estás viendo también a Jesucristo. Ahorita yo sé que estás diciendo, ay, hermano, ¿qué estás diciendo? Nosotros somos parte de Jesucristo, hermano. Nosotros somos parte de Jesucristo. Y sería muy bueno que todos los días te levantaras y dijeras, yo soy parte de Jesucristo. ¿Y sabes por qué eres parte de Jesucristo? Porque somos su cuerpo. Eso lo dijo Pablo en Primera de Corintios. Somos su cuerpo. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Pero yo te quiero preguntar, ¿tu cabeza es diferente de tu cuerpo? ¿O tu cuerpo está separado de tu cabeza? No. Todo tu cuerpo, incluido tu cabeza, es tu persona. Entonces nosotros fuimos incrustados en el cuerpo de Cristo. Somos parte de Cristo. Y yo estoy seguro que si tú tienes esa mentalidad, vas a empezar a cobrar identidad. Porque a veces nos queremos parecer a muchas cosas. Buscamos identidad en tu cantante favorito, identidad en tu político favorito, identidad en X persona, pero nunca buscamos nuestra identidad en Cristo. Empieza a decir, yo soy Cristo. Bueno, no, yo soy Cristo, yo soy parte de Cristo. Yo soy parte de Cristo. Cristo está conmigo y yo estoy en Él. Y vas a ver cómo vas a empezar a ver las cosas desde diferente perspectiva. Bueno, vamos ya con las últimas dos, los últimos dos puntos. El penúltimo punto es que el Padre dio al Hijo como cabeza de la iglesia. Efesios 1:22, ¿qué dice? Efesios 1:22. Gracias, hermana Oli. Vemos aquí cómo Jesucristo, lo que les decía hace un momento, Jesucristo es nuestra cabeza, pero nosotros debemos de actuar. La cabeza, ¿qué hace en el cuerpo? Es la que dirige, es la que si ve un peligro hace que tus piernas corran, la que ve que si estás, no sé, es la que dirige nuestro cuerpo, ¿sí? La cabeza. Entonces, eso debemos tenerlo siempre presente. No es una herejía que tú digas, yo estoy en Él y Él está conmigo. No es algo malo, al contrario, te va a dar identidad. Hoy repítetelo. Y yo no soy motivador, no me sale eso. Quisiera hacerlo, pero no lo soy. Pero párate en el espejo y di, yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Y vas a ver cómo ese vínculo, ya no lo vas a ver como, ay, sí, está ya sentado a la diestra del Padre como a 1,000,000 de años luz, ¿no? Allá en el tercer cielo, hasta por ahí está. No. Él está aquí, contigo. Él está aquí, cerca de ti. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Donde quiera que tú vayas, Él está contigo. Dice la palabra de Dios que Él es tu sombra, tu mano derecha. ¿O no? Cuando estamos en circunstancias peligrosas decimos, Él es mi sombra, mi mano derecha. Él
está conmigo. Eso es lo que debemos siempre, y eso nos va a ayudar a caminar, a perseverar, a tener victorias en nuestra vida cristiana. A tener victorias. A veces nosotros creemos que estamos en un campo neutral. Sentimos que estamos así viviendo como en Suiza o como en Noruega, en uno de esos países donde hay mucha paz y hay mucha seguridad y que nada pasa a nuestro alrededor. Pero la vida espiritual no es así. La vida espiritual siempre está llena de obstáculos. Siempre va a haber pruebas, siempre va a haber cosas que superar. Y empieza a imaginar que tu vida es una competencia olímpica y que siempre va a haber retos que tú tienes que superar. Si tu vida la has llevado como si vivieras en alguno de esos lugares que te digo, algo está pasando. O vives ajeno de tu vida espiritual, o es que a lo mejor el enemigo dice, no, pues ¿para qué le pongo pruebas si ni se mueven? Sí. ¿Para qué? Pero cuando queremos avanzar, cuando queremos como Jesucristo no tenía necesidad de avanzar en su vida espiritual. Sin embargo, vemos a un Jesús que está orando en las noches, pidiendo sabiduría a Dios, y de día está trabajando. No en su carpintería. Está trabajando, llevando a gente al reino. Con eso tampoco no quiero decirte que si trabajes, dejes tu trabajo para la obra, ¿verdad? Esos llamados son especiales y Dios te dirá, ¿sabes qué? Yo te voy a sostener, yo te voy a sustentar, deja ese trabajo y vente a la obra. Él te lo va a decir específicamente. Pero si Dios no te ha llamado de esa forma, sigue trabajando, pero también sigue trabajando. Ahí donde trabajas puedes ser luz. Acuérdate que Cristo nos llama a ser luz donde quiera que estemos. Qué bonito, porque aquí todo el mundo brilla. Pero lo importante de la luz espiritual es que nosotros vayamos y seamos luz donde quiera que estemos. Y de esta forma vamos a agradarle a Él. Y bueno, vamos con la última, que es que el Padre da el juicio a su Hijo. El Padre da el juicio a su Hijo. Si alguien puede leer, por favor, Juan 3:35. Juan 3:35. El Padre ama al Hijo, todas las cosas ha entregado en su mano. Ok. Dice, todas las cosas ha entregado en su mano. Y bueno, vamos a reforzarlo con Juan 5:22 y de ahí al 27. Juan 5:22 y de ahí al 27. Con esa cita terminamos. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Luego, ¿cuál otro? El 27, por favor. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Gracias, hermana Clara. Perdón, hermana. El punto se llama: el Padre da el juicio al Hijo. Se los voy a decir para los que escriben. El primero fue que el Padre ordenó a los ángeles que adoraran a su Hijo. El segundo punto es que el Padre estuvo totalmente satisfecho con su Hijo. El tercer punto fue que el Padre se complació en su Hijo. El cuarto, el Padre dio al Hijo como cabeza de la iglesia. Y el quinto es que el Padre da el juicio al Hijo. Bueno, todos sabemos que Él vino como siervo, pero vuelve como rey. Un día vamos a estar delante de Él y hay un suceso que yo estoy seguro que usted como iglesia lo conoce. Usted y yo vamos un día a ser juzgados. No juzgados para salvación. Todo el que esté en este juzgado va a decir, ya la libré.
Y ese lugar de juicio es lo que le llama Pablo el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Ahí Cristo ya no va a estar sentado a la diestra del Padre. Ahí Cristo va a estar en el lugar del juez. Y ahí es donde dice la palabra que las obras de cada uno van a ser probadas. Algunas obras tuyas van a ser como el oro, como la plata, como piedras preciosas. Y las van a meter al fuego. Es una metáfora, no va a ser realmente. No espera usted que haya un caldero ahí, el ángel Gabriel va a estar metiendo las obras. Es una metáfora. Pero lo que nos quiere ejemplificar es que Dios va a probar todo lo que hiciste. Todo lo que hiciste. ¿De qué manera lo hiciste? ¿Lo hiciste en verdad de corazón, con el deseo de agradar a Dios? ¿Lo hiciste por amor al prójimo? Y yo creo que esas van a ser las obras que van a permanecer. Aquellas que las comparan con el oro, con la plata, con las piedras preciosas. Las meten al oro y salen hasta refinadas. Pero va a haber otras personas que a lo mejor lo que hicieron fue simplemente para satisfacer su ego, para que les dieran reconocimiento, para tomar un lugar de autoridad, para tener un estatus o para cualquier otro fin, pero que no fuera a glorificar a Dios. Entonces esas obras se comparan como si fueran hechas de heno, de hojarasca, de cosas que las metes al fuego. ¿Y qué pasa con esas obras? Se queman. Y ahí nada de que, ay no, yo sí lo hice de corazón, y es que amo a los hermanos, y es que, ay, nada. Porque aquí en la tierra nos podemos engañar. Yo los puedo engañar a ustedes, ustedes me pueden engañar a mí. Pero allá con papá no lo vamos a engañar. Dice la palabra que Él mira el corazón. Y Él va a ver lo que hicimos. Y si lo que hicimos fue así, comparable al heno, a la hojarasca, a todo esto que se quema, pues vamos a salir salvos, pero dice como pasados por fuego. ¿Y qué es eso de como pasados por fuego? Pues, ¿te has quemado un dedo? ¿Cómo te sientes? Pues te duele, te arde. Has ido a la playa y has estado ahí brincoteando, ahí subiéndote en las olas y brincando. Y en la tarde que sales, ¿cómo te sientes? Si no te pusiste crema o bronceador, ¿cómo sales? Todo adolorido, y al segundo y al tercer día, ¿qué te puedo decir? Salió uno peor, ¿verdad? No quieres ni ponerte ropa porque te arde. Bueno, pues a esta frase muchas personas le han dado un sentido diferente. Incluso hay religión que dice, es que eso es el purgatorio, o lo asocian con el purgatorio. No, simplemente es la vergüenza de que pudiste haber dado algo mejor y no lo hiciste. Y pues desgraciadamente, si está en la Biblia, es que va a haber gente así. Va a haber gente que las obras que hayan hecho no fueron de corazón. Entonces Cristo viene así, hermano. Hoy debemos de darle gracias porque por su gracia es que estamos aquí. Porque Él nos llama siempre con cuerdas de amor, dice su palabra. Dice su palabra que buscadlo mientras Él esté cercano. Llamadlo mientras esté cerca, porque un día, sí, ahorita lo vemos ahí que está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, pero un día Él se va a convertir en ese juez. Bueno, yo quería también a través de las diapositivas hacer un resumen de todo lo que vimos de Cristo. A ver, y hacerles unas preguntas, a ver si se acordaron. Fueron varias enseñanzas y no fueron exhaustivas como me hubiera gustado que fuera. Hay muchas cosas bien profundas, hermano.
pero que pues salen a veces del molde que debemos de tener en la enseñanza del culto. ¿Por qué? No porque yo crea que usted no tiene la capacidad de entender, sino porque a veces pues viene gente nueva, gente que pues apenas está caminando, y a veces pues no entendemos, como cualquier persona que tú entras a un curso o apenas estás creciendo y no puedes ponerle a un niño de 3 años a que te haga una división, a que te haga un cálculo diferencial integral. A eso me refiero. Pero yo espero que lo poquito que hayamos aprendido de Cristo pues les cause en ustedes esa inquietud. Les digo, hay muchas doctrinas que aún siguen en debate, que se siguen los teólogos, los estudiosos teniendo sus posturas, no se ponen de acuerdo. Lo importante es saber que Él vino a enseñarnos su palabra, su evangelio, vino a morir por nosotros, que nosotros somos salvos por fe en ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y que Él nos invita a permanecer en Él, a ser fieles. Vuelvo a repetir, perfección no es que tú no tengas errores, sino ser perfecto es que tú reconozcas tus errores y le pidas a Dios que Él te vaya purificando y haciendo más como Él es. La última enseñanza, vamos a hablar dentro de 8 días acerca del ministerio de Jesucristo en la tierra. Vamos a ver un panorama general desde que empezó sus primeros años, un recorrido de esos 3 años de ministerio, y con eso yo creo que cerramos acerca del estudio de Cristo. Y de ahí vamos a empezar a ver un poquito del Padre, aunque del Padre lo vimos cuando vimos de la Trinidad, pero vamos a ver algunos aspectos que nos faltaron, y ya de ahí nos metemos al Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, sí, nos vamos a llevar también un buen de tiempo, pero bueno, con la ayuda de Dios. Le invito a que se ponga en pie y vamos a dar gracias.